Nada. ¿Se entiende constituida la comisión mixta? Conforme a las normas reglamentarias, se tiene que elegir al presidente o presidenta de la comisión mixta. Senador Letelier. Yo estoy de acuerdo que sea el senador Letelier el presidente. De acuerdo. Presidente, entonces puede iniciar la sesión. Gracias. El objeto de quiero saludar a todas y a todos, especialmente a los diputados con los cuales nos hemos visto menos. Esperar que estén bien ustedes, su familia, en estos tiempos tan especiales que seguimos padeciendo. Entiendo el objeto de las reuniones en torno a 2 puntos que fueron rechazados por el Senado respecto a las modificaciones que introdujeron los diputados. El primero, si no me equivoco, está en el artículo 4, que es la tabla de reemplazo, que sirve de referencia tanto para los trabajadores que se suspenden, como que sirve también de referencia para los que tengan acceso al seguro de cesantía en este tiempo con los nuevos requisitos que se rebajan. Y por otro, perdón, el artículo el artículo 4, sí, el artículo 4. Y lo otro es un inciso que se agregó al artículo 11. 11, claro. Que dice relación al tema de la trabajadora de casa particular y su traspaso al seguro de cesantía o al uso del fondo de cesantía solidaria. Yo quiero, si les parece, si hubiese acuerdo, que tratemos este último punto primero. Ya. Después nos vamos al tema de la tabla. ¿Habría acuerdo en aquello? No veo a todos los colegas. ¿Pueden achicar el texto un poco? No sé cómo veo a todos aquí. ¿Quiere ver a todos Pero déjeme ver si pueden. Quizás yo lo estoy arreglando acá. Está bien. Usted lo puede hacer, sí, presidente, usted lo puede ver. Estoy tratando por lo mismo. Veo casi a todos, pero ya, aquí tengo. ¿Habría acuerdo de que lo veamos primero en lo del artículo 11, colega? Sí, yo estoy de acuerdo. Ya. Señora ministra, quiero dar la bienvenida a la señora ministra María José Saldívar y al subsecretario Fernando Arap. Gusto saludarlas y saludarlos. Este es un punto que, como es sabido para muchos, y esto es bastante transversal, hay una inquietud de el acceso a las trabajadoras de casa particular a un respaldo público o respaldo de otro tipo, dado que ellas, siendo trabajadoras, no tienen acceso al seguro de cesantía por cómo se diseñaron las políticas públicas en nuestro tiempo. Y en el fondo lo que aquí están planteando es esa inquietud. Y por ende, entiendo que en la Cámara de Diputados, según lo que me relataron, todos están conteste de que exista una ley que permita traspasar a los trabajadores de casa particular al seguro de cesantía, pero la duda que tenían es ¿y cuánto y cuándo va a ocurrir aquello? Nosotros habíamos conversado con la ministra de manera informal, solicitando que pudiéramos tramitar los 2 proyectos en forma simultánea, la de la comisión mixta y la ley que permite el traspaso, una ley que presentamos en el Senado con la senadora Muñoz, el senador Galilea y la senadora Goich, pero requiere patrocinio del Ejecutivo y eso no ha ocurrido. Así que quizás la señora ministra nos puede ayudar a ver cómo resolvemos este punto de la comisión mixta. Señora ministra. Señor presidente, por su intermedio aprovechar y saludar a todas las señoras y señores senadores y diputados, a Pilar y al resto del equipo de la comisión. Tal como usted señala, nosotros como Ejecutivo asumimos un compromiso de darle una solución al problema de las trabajadoras de casa particular. Estamos trabajando en un proyecto que esperábamos que hoy día hubiese podido ingresar junto con empezar la discusión de esta comisión mixta. Lamentablemente todavía el proyecto no está cerrado y por eso es que no ha ingresado, pero podría ser durante este día o el día de mañana. Estamos trabajando en eso. Y que justamente lo que queremos es darle una solución a la problemática que tienen las trabajadoras de casa particular, que creemos no resuelta por este inciso y la forma en la cual
está contenido en este proyecto de ley y es por eso que nosotros como Ejecutivo no lo patrocinamos, exactamente la forma en la cual esta indicación está planteada. Lamentablemente no tengo el texto en este momento para poder compartirlo con ustedes, ya que no ha sido todavía terminado de trabajar. Y bueno, y las líneas generales es lo que ya hemos planteado, en el fondo buscar el mecanismo para que ellas puedan pasar a ser parte del seguro de cesantía, teniendo entonces derecho a este fondo de cesantía solidario que contempla el seguro. Se ofrece la palabra. Diputado Melero. Muchas gracias, presidente. Saludarlos a todos y desde luego a la ministra y al subsecretario. Esto, como ustedes imaginarán, fue motivo de intenso debate en la Cámara, con un factor y un denominador común, al menos que yo percibí en todos los parlamentarios, que es la necesidad y la convicción de que las trabajadoras de casa particular deben de ingresar al sistema de seguro de cesantía que tienen los demás trabajadores. Y que el actual sistema, que es este fondo de indemnización a todo evento, para el cual el empleador cotiza un 4,11% y va generando una densidad de ahorro que puede ser cobrada a todo evento una vez que se ha terminado el vínculo contractual, tiene el beneficio de que da indemnización, pero tiene el perjuicio de que frente a situaciones como las que estamos viviendo o sencillamente ante la pérdida de trabajo, no tiene solución intermedia. Entonces, así las cosas, y creo yo que habiendo una voluntad muy mayoritaria y habiendo además, después de escuchar a la ministra, disposición del gobierno, porque también había, y salió muchas veces a colación, presidente, una moción suya en esta dirección. Entiendo que lo que le ha dicho que la señora ministra es que el gobierno tiene un proyecto de ley que a juicio del Ejecutivo en la misma dirección soluciona de mejor forma el tema. Entonces, si así son las cosas, creo yo que puede ser un buen mecanismo el que esta comisión mixta establezca una suerte de protocolo, de acuerdo con el gobierno, en el sentido de que a todo evento, dentro de las próximas, digámoslo así, 48 horas, queda ingresado una iniciativa que soluciona el problema de las trabajadoras de casa particular. Ahora, subyace algunas dudas, y aquí las planteo, y es que saber, por su intermedio a la señora ministra o al subsecretario, si la iniciativa de ley del gobierno, ¿qué hace con las cotizaciones? Porque si yo sigo manteniendo el 4,11 y la paso al seguro de cesantía, que sumado tanto lo que se cotiza al fondo solidario como al fondo individual, es un 3%. ¿Vamos a sumar ambas? ¿Va entonces una trabajadora de casa particular significar para el empleador un 7,11%? ¿O vamos a traspasar el 4,11 y con eso se va a entender que se financia? En fin, ¿cómo se soluciona el tema? Porque mi preocupación, presidente, es que no vaya a ser que los cuidados del sacristán terminen por enfermar al señor cura, y aumentemos de tal manera las cotizaciones para conciliar esto a los trabajadores de casa particular que incitemos o favorezcamos la informalidad, porque puede pasar a ser muy caro para el empleador juntar ambos beneficios. Entonces, en ese marco y en esa discusión, yo quisiera sugerir que pudiéramos despejar este aspecto y si nos parece o no un buen camino, dadas las dificultades que hay para introducirlo ahora en la comisión mixta, que son, en fin, entiendo yo, dificultades prácticas, complejas, como para hacerlo ahora. Si está el compromiso del gobierno, un proyecto de ley que solucione este aspecto, podamos avanzar por esa vía. Gracias, presidente. Muchas gracias. Se ofrece la palabra. Lleva más, presidente. Gael, tiene la palabra, el diputado Gracias, Yoma. presidente. Sí, yo tengo consulta respecto a el contenido, ¿cierto?, de esta propuesta. ¿En qué términos se estaría incorporando a las trabajadoras de casa particular a la ley del seguro de desempleo? Eso me gustaría saber, o sea, más bien al seguro de cesantía, al fondo de cesantía solidario. Me gustaría saber cómo los términos, en qué condiciones, si hay alguna distinción con los trabajadores que están cotizando o no.
como para saber más bien sobre la propuesta, porque igual hay una indicación acá que tiene una motivación y también tiene que ver con que las trabajadoras puedan tener una condición equiparada a los otros trabajadores, entendiendo que ya el uso del fondo de indemnización del 4,11% establece una situación de distinción y por eso también se propone esta forma. Entonces me gustaría saber más bien del contenido de la propuesta que está pensando el gobierno al respecto, presidente. Muchas gracias. Me gustaría a mí plantear la inquietud donde yo entiendo que está y creo que requiere que tengamos un acuerdo en la comisión mixta para avanzar en esta materia. Y quiero decirlo independiente de lo que proponga el Ejecutivo. Porque la base quiero socializar, el proyecto que presentamos en el Senado fue trabajar con las organizaciones de las trabajadoras de casa particular. No fue una propuesta ni mía, ni de la senadora, no, fue una cosa colectiva socializada con las organizaciones. Y siguiendo la propuesta y la lógica del diputado Melero, la idea es que del 4.11 se mantenga la obligación de cotizar, no que se aumente nada más. Que el 0.8 vaya al fondo de cesantía solidaria, igual que los trabajadores de plazo fijo, a menos que evidentemente tengan un contrato por día, que ahí tendremos que ver la especificidad de aquello. Pero el criterio general es que son trabajadores dependientes con contrato plazo indefinido. Y por ende cotizan el 0.8, el resto va a su cuenta individual. O lo que antes, normalmente el empleador cotiza una parte y el trabajador otra parte. Habitualmente el trabajador cotiza el 0.6. En esta ocasión el trabajador no cotizaría más de su ingreso, sino con el saldo que queda, que del 3.1 o el 3.01 o 3.2 financia la cotización individual. Y ahí tendrían derecho ellas, en la mayoría de los casos ellas, en caso de cesantía, pueden optar o usan el seguro de cesantía, primero su cuenta individual y posteriormente el fondo de cesantía solidario, o optan por retirar todos los fondos como fondo de indemnización. Y por tanto, ellas toman la decisión si es que se van solo con su cuenta de indemnización, pero que va a estar con un ingreso menor que existe hasta ahora, porque el 0.8 va al fondo solidario, o si hacen uso del seguro de cesantía. Eso era el marco, la propuesta. Entonces yo entiendo que una de las discusiones que hay dentro de las organizaciones es si ellas deben cotizar el 0.8 o si deben cotizar un monto menor, que es como trabajador a plazo fijo o trabajador por obra faena. Y ahí va a estar la discusión de qué consideramos mejor para las trabajadoras. Yo personalmente creo que es mejor que coticen el 0.8, pero hay otras que piensan que es mejor que coticen menos. La diferencia en un caso u otro, frente a la pregunta de Gael, es que los beneficios son distintos. Para la persona que está en contrato a plazo fijo o por obra faena, los números de pagos son menores y el monto de reemplazo decrece con una mayor velocidad, parte en 60 y cada vez más acotado, más corto. En términos de financiamiento, ninguna de estas dos opciones afecta para nada el financiamiento del Estado, en términos genéricos, porque van a estar contribuyendo igual que cualquiera de los trabajadores, sea contrato indefinido o contrato a plazo fijo o por obra faena. Pero entiendo que esa es la discusión. Uno del aporte y la otra discusión es si van a tener derecho a retiro de los fondos, a elegir si retiran su cuenta individual como indemnización o solo pueden usarlo como seguro de cesantía. Entiendo que esos van a ser los temas que vamos a conversar con el proyecto. Entonces, eso es lo que puedo informar. No sé si Adriana quiere, la presidenta quiere... Presidente, hay unos periodistas que quieren entrar, que no les dan la pasada, no sé, Pilar, me están escribiendo a mí.
Es que CNN, presidente, no sé, tiene que autorizarlo la comisión. Es que habitualmente en la comisión mixta no participan, pues, no sé si se está televisando, lo pueden En ver. recién empezaron mediante streaming Está siendo televisado. está haciendo televisión, en este momento. No sé si la senadora Muñoz quiere complementar, porque ella fue la última persona que yo sé que se reunió con las organizaciones. Sí, presidente. Lo que usted ha señalado es lo que hemos conversado y se ha plasmado en una propuesta de ley. Solamente en el planteamiento del senador Melero, yo creo que hay que aclarar que esto no significa más cotización para el empleador, porque del 4.11 saldría el porcentaje para el fondo solidario. Entonces no se aumenta 4.11 más 3, sale del mismo ahorro que hoy día es la indemnización a todo evento. Lo que sí ellas han planteado, y creo que sería importante ya en el marco del debate del proyecto de ley mismo, es el porcentaje que se destinaría, ¿cierto?, al fondo. El planteamiento es 0.8, ellas han planteado el día de ayer una reunión que sostuvimos, un 0.2. Siente que entrar con 0.8 las perjudica, las deja en una situación de desmedro. Sin embargo, tal como lo conversábamos con la señora ministra, claro, esto significa una rebaja en los beneficios, que debería ser el tema que tendríamos que conversar con ella posteriormente. Pero tal cual está la propuesta para las trabajadoras, es pertinente, la recogen, solamente el tema del porcentaje. Como no va a haber problema de financiamiento, yo entiendo que el tema de protocolo o acuerdo entre nosotros, no sé si la información es suficiente para la diputada Yomens, que había consultado la información, es que podamos establecer un acuerdo entre nosotros y con el gobierno, de que en este punto vamos a dejar fuera el tema del trabajador de casa particular de la comisión mixta, pero el acuerdo de que en estas 48 horas entre el proyecto del gobierno y que van a tener derecho, en la medida que se despache el proyecto, acceso de inmediato al fondo de cesantía solidaria. Es decir, no habría razón para que no tengan acceso directo, porque el Estado ha comprometido poner recursos, las que van a traspasarse, y va a ser, por tanto, un tema de administrativo en qué momento llegan sus recursos ahí o cuándo se les comienza a cotizar. Pero para eso no deberíamos retrasar de que ellas a partir de, por así decirlo, septiembre, puedan hacer acceso al fondo de cesantía solidario o con retroactividad. Pero entiendo que es la inquietud que tienen los diputados y la razón que pusieron el texto de esta manera. Presidente, el diputado Aguiguren está solicitando el uso de la palabra. Francisco, tiene la palabra. Gracias, presidente. La verdad es que le había pedido, pero en el transcurso se han aclarado varias cosas, que es lo que a mí me preocupaba, que era saber, tener la certeza del proyecto que el gobierno ha comprometido, y la verdad es que yo creo que esta discusión que se está dando hoy día es una buena discusión, porque la verdad es que es sobre un proyecto que ya las trabajadoras de casa particular saben que va a llegar al Congreso, se va a tramitar y finalmente su precariedad laboral, como hoy día tienen en muchos aspectos, se va a ir resolviendo, y eso es un valor enorme. Yo sé, como lo han dicho ellas, siempre agradecida al gobierno del presidente Piñera porque ellas avanzaron mucho en todo esta regularización de su trabajo, de su trabajo en el primer gobierno del presidente Piñera, y hoy día la verdad es que también tienen esperanzas de que así ocurra. Y yo me alegro que el gobierno esté presentando este proyecto, porque aquí había una deuda de todos nosotros con eso. Así que no, yo quería preguntar lo mismo que la diputada Yomans, usted lo ha aclarado muy bien, y solamente alegrarme de que va a entrar un proyecto que va a ser una norma permanente y que vamos a poder así resolverle el problema a muchas mujeres, especialmente mujeres y hombres también, que trabajan en casas particulares. Así que eso nomás, presidente. Gracias, diputado Silver. Don Gabriel. Bueno, gracias, presidente. No, muy breve. Obviamente uno escucha las intervenciones de los colegas y no hace nada más que
destrabar un acuerdo en los términos acá señalados, pero obviamente la legislación o la política, más que un acto de fe, en lo cual uno obviamente apuesta a algo que no conoce, que eso es más propio de la religión que de la política, nos gustaría a nosotros tener conocimiento primero de ese proyecto. Yo por su intermedio, presidente, tengo respeto por Ucía y para qué decir de la senadora, pero este es gráficamente lo mismo que se dijo en la sala a la hora de votar este proyecto. Incluso antes de votar este proyecto, también señaló que este proyecto iba a ingresar y a la fecha este no existe. Como digo, nos gustaría, a lo menos a título absolutamente personal, conocer obviamente cuál va a ser el proyecto que en definitiva va a presentar el Ejecutivo, sus alcances, sus efectos, que más que yo que a temprana etapa legislativa conocí este caso, en la prehistoria de lo que era Sintracap, el trabajo en Ruth Olate, el tema de la discriminación que hubo en Chicureo, fui los primeros diputados en presentar recursos en esta materia, y conozco muy de cerca, obviamente, las peleas laborales, gremiales, sindicales que han dado, que creo que ningún gobierno puede, por sobre todo, hacer las propias o hacer las suyas. Es parte de la conquista sindical de las propias trabajadoras de casa particular. Pero como digo, no sé si usted tiene pensado hoy día votar algo, asumir algún compromiso, porque como digo, con mucho respeto me gustaría conocer el proyecto, que esté ingresado, para hablar efectivamente de un protocolo en el cual a lo menos yo o alguno de los colegas diputados participen. Eso es, presidente. Presidente. El diputado Saavedra, presidente. Diputado Saavedra y después el senador Galilea. Gracias, presidente. Evidentemente vamos a hacer un acto de buena fe en esto. No tengo problema en aquello, pero el punto es que usted está planteando como presidente que hay un trabajo de carácter participativo que yo no estaría disponible como para desecharlo. Allí debiera estar la base, por lo tanto, de lo que pregunta por su intermedio la diputada Joeman respecto de cuáles debieran ser las características, los ejes matrices del proyecto que el Ejecutivo debiera presentar. Respecto de los guarismos que mencionó la senadora Muñoz, y que estos den cuenta, por lo tanto, de las aspiraciones de quienes son las principales incumbentes, que son las trabajadoras y sus organizaciones sindicales. Por tanto, a mí me gustaría sí tener la opinión ahora de, se la solicito por su intermedio, presidente, de la señora ministra, para ver cuáles son los avances y cuáles son las perspectivas, por lo tanto, que tiene este proyecto, para que después, cuando ingrese, no nos encontremos entonces con desencuentros de enfoque respecto de cuáles serían las resultantes finales de ese proyecto. Muchas gracias. Senador Galilea, don Rodrigo. Gracias, presidente. Bueno, no quiero seguir abundando sobre lo mismo. Me adherí también al proyecto presentado por la senadora Adriana Muñoz, por usted mismo, por la senadora Goich. Y efectivamente el gobierno ya nos ha confirmado de que esta misma semana deberá estar presentando este proyecto, lo que no es un gran acto de fe, o por lo menos no alcanza para transformarlo en religión, como tenía la preocupación el diputado Silver. Aún así, yo creo que es relevante, hemos aclarado de que aquí no se trata de subir el 411 a un punto que quizá pueda entrar a perjudicar la contratación de trabajadores de casa particular, pero creo muy oportuno, presidente, a través suyo, pedirle a la ministra, ya que está presente en esta comisión mixta, que dé algunos detalles y algunos de los parámetros de justamente cuánto es lo que va en el ahorro particular, cuánto va a una cosa y a otra, qué tramos se está pensando en el subsidio de cesantía, en fin, yo creo que sería muy clarificador que ella nos dé los parámetros que ya tienen revisados internamente el Ministerio del Trabajo. Gracias. Muchas gracias. Senadora Goich. Senadora Goich. Parece que en este momento no está, presidente.
cayó, parece, en el camino. Yo voy a complementar lo siguiente, una consulta a la ministra. Esta es una iniciativa que surgió de un grupo de senadores, pero trabajando con las trabajadoras. Y permíteme decirle algo a la comisión mixta antes de escuchar a la ministra. Será por las canas que voy a decir lo que voy a decir. El acuerdo depende de los... Y yo creo que lo que hay es un recelo que no está en el Ministerio de Trabajo, sino en otro lado, respecto a este proyecto. Y yo creo que es bien importante llegar a un acuerdo entre nosotros. No quiero polemizar con el diputado Eguiguren respecto a quien presentó el proyecto de ley de las trabajadoras de casa particular en el pasado, pero yo no recuerdo que la Claudia Donaire haya trabajado con el presidente Piñera, que fue la que trabajó en la redacción. Pero da igual. Entiendo que es un tema transversal y a todos nos interesa. Y quiero entender que de los diputados de aquí presentes, si no se llega a un buen acuerdo, vamos a tener una comisión mixta de trabajadores de casa particular. Y lo podríamos evitar si es que entendemos con el 411, tienen que tener acceso al seguro de cesantía, van a tener su cuenta individual y no tenemos por qué quitarles el derecho a elegir, si es que no quieren usar el seguro de cesantía, que con su cuenta individual puedan retirar a todo evento. Y por ende, el flexibilizar al máximo lo que va a ser la opción de ellas, porque aquí van a ser recursos que no son adicionales para nadie. Yo tengo mi opinión de que es mejor para ellas. Ellas tendrán otra opinión. Yo creo que entre nosotros podemos construir un acuerdo. Es lo que quiero plantear. Le ofrezco la palabra a la ministra, pero esencialmente va a depender de nosotros, los 10 integrantes de la comisión mixta, más que una cosa religiosa o de fe, es materializar un acuerdo en el transcurso de esta semana, para que si el proyecto entra entre hoy y mañana, de aquí al final de la semana despejemos el proyecto y dejemos a trabajar a casa particular con el derecho a acceder al fondo de cesantía solidario para tener algún ingreso complementario. Señora ministra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, lo primero es volver a insistir en el compromiso y en la voluntad del Ejecutivo y del Ministerio del Trabajo en trabajar en este proyecto, que lo que va a buscar es darle mayor protección en materia de seguridad social a las trabajadoras de casa particular y por lo tanto insistir en ese concepto. Lo segundo es que obviamente que vamos a presentar un proyecto que puede enriquecerse en la discusión y que es muy importante poder ir buscando cuál es el mejor camino que dé esta protección. Pero hay ciertos elementos que son en los cuales nosotros comenzamos a trabajar. Lo primero es reconocer que las trabajadoras de casa particular deben incorporarse al seguro de cesantía para poder tener derecho al Fondo Solidario del Seguro de Cesantía, que fue algo que en esta oportunidad no tuvieron acceso y por lo tanto tuvieron una situación que fue distinta o desmejorada respecto del resto de los trabajadores. En segundo lugar, que las empleadoras de casa particular hoy en día financian una cotización que es de un 4,11, que es mayor a la del seguro de cesantía y que en ningún caso se busca que esa cotización se disminuya, que se mantenga en un 4,11, pero que en vez de ir a una cuenta absoluta de indemnización, vaya entonces al seguro de cesantía, estableciéndose que hay un porcentaje que se planteó según la estabilidad que tienen las trabajadoras de casa particular, que habría que asimilarlas más bien a trabajadores con contrato indefinido, y por lo tanto se habló de un 0,8, pero es algo de lo que podemos discutir y podemos conversar a la cuenta del seguro, del Fondo Solidario del Seguro de Cesantía y el remanente, es decir, la diferencia entre ese 0,8 o eventualmente el 0,2, que es algo que se puede discutir, a una cuenta individual y por lo tanto entregar beneficios para esa trabajadora. Eso es lo segundo entonces, que es el diferencial, es lo que iría a su cuenta individual. Y el tercer punto, que es muy relevante, es que a diferencia de lo que ocurre con el seguro, con el financiamiento del seguro de cesantía, que es bipartito, ¿no es cierto?, o tripartito, porque lo financia el empleador, el trabajador y el Estado. En el caso de las trabajadoras de casa particular,
sería bipartito. Habría una parte que sería de financiamiento del empleador y hay una parte que sería la complementada por el Estado para el Fondo Solidario del Seguro de Cesantía, y por lo tanto las trabajadoras de casa particular no verían grabada su remuneración con una cotización que en el caso de que se incluyeran de una manera como de hacer según de cesantía debiera de grabarse. Por lo tanto, esos dos elementos que son súper relevantes son con los que comienza el trabajo de construcción para esta incorporación de las trabajadoras de particular. Creo que es importante que después en la discusión uno vaya viendo si es que efectivamente van a cotizar como trabajadores con plazo fijo, contrato indefinido, y el tema que se ha planteado acá respecto de el retiro de estos fondos como giro o otras alternativas que se han planteado, pero siempre teniendo la mirada que lo importante es darle protección en materia de seguridad social a las trabajadoras cuando se encuentran en un evento de desempleo. Esos son los principios que inspiran este proyecto, que por cierto se tomó en consideración la moción parlamentaria presentada por la senadora Muñoz, el senador Letelier, la senadora Goitz, y que luego también fue suscrita por el senador Galilea. Nos sirvió de importante insumo y estamos abiertos a la discusión, que por cierto debe ser lo más rápida posible para poder llegar de manera eficiente, teniendo presente el problema que se está viviendo hoy día, y por eso yo de verdad espero poder comenzar a discutir este proyecto en los próximos días. Presidente, el diputado Eguiguren está pidiendo la palabra. ¿No? Retira su solicitud. Presidente, el audio. Ante lo que ha planteado la señora ministra, ¿habría acuerdo de dejar el informe de comisión mixta sin el texto que propuso la Cámara de Diputados, pero con un acuerdo explícito en el informe que el Ejecutivo se compromete a presentar el proyecto antes que el mismo se vote en la Cámara de Diputados? ¿Es posible aquello? Es decir, si no está en la Cámara de Diputados el proyecto, si no está ingresado el proyecto al Congreso, la Cámara de Diputados no vota el informe de la Comisión Mixta. Senadora Gael Yomans. Diputado Yomans se fue. ¿Usted cuándo tiene sesión en la Cámara? Eso es lo que estamos preguntando, presidente. No podemos saber. La Cámara el presidente de la Cámara no debiera tener sesiones hasta el martes próximo. Martes próximo. Tuvimos hoy día una sesión extraordinaria y no hay convocado nada más, salvo que hubiera una situación excepcionalísima, pero no hay más sesiones esta semana. ¿Y es posible que sesionen el jueves frente a esta situación excepcionalísima de la otra parte del proyecto? Usted sabe que eso es una decisión del presidente de la corporación, yo no podría adelantarlo, pero en general el criterio es de respetar la semana distrital. Pero en fin, todo puede solucionarse. No seré yo que lo diga. Lo planteo porque pero habría el acuerdo en principio, no sé si está la diputada Yomans, ¿no fue? Presidente, Está hablando. En estricto uso del lenguaje, los términos del acuerdo, por favor, discúlpeme. Para efecto del tema trabajadora de casa particular, la comisión mixta acuerda dejar el inciso que propuso la Cámara de Diputados fuera del acuerdo de la comisión mixta, es decir, se acogería la propuesta del Senado, pero en el informe se incluiría que parte del acuerdo de la comisión mixta, que la Cámara de Diputados se abstiene de votar el informe si no ha ingresado el proyecto al Congreso Nacional. De acuerdo, presidente. Senadora Goitz, por aquí. Yo creo que lo fundamental es que esté garantizado que se presente el proyecto de parte del Ejecutivo
Ojalá eso sea no más allá de mañana. La cosa es que probablemente el Senado los votaría esta semana o mañana, dar plazo para que el gobierno dé el tiempo. Francisco. Difícil, tenemos tabla llena. Presidente, me comuniqué con el presidente de la Cámara y me dice que él se compromete a ingresar el proyecto, a ponerlo en tabla, si quiere el lunes en forma excepcional o el martes próximo, el primer punto de la tabla, pero la verdad que hay un compromiso de todos los comités de poder respetar la semana distrital, salvo el día de hoy. Muchas gracias. Entiendo que sería el lunes 31. Así es. Entiendo que eso al Ejecutivo le funcionaría si se despacha el 31, ministra. 31 sería en la Cámara. A ver, estoy chequeando con la FC cuándo viene nuevo pago. ¿Ya? Entiendo que está a partir del 5, lo que yo consulté. Sí, tengo información cruzada, así que tengo 2 fechas. Quiero chequear bien cuál de las 2 es, pero la verdad es que si no algo se puede hacer, pero entendiendo en lo que estamos. Pero no sé si diputado Yoman se había pedido la palabra antes. Diputado Yoman está sin volumen. Micrófono. ¿Escucha? Ahí sí. Ahí sí, gracias, presidente. Sí, es que se comunicaron conmigo las trabajadoras de casa particular, al menos de una federación, y lo que sí, o sea, ellas también quieren que ingrese este proyecto de ley por parte del gobierno, al menos están con esa voluntad. Tienen algunas visiones distintas respecto al tema de los porcentajes, pero entiendo, como lo dijo la ministra, que hay disposición a conversar. Así que yo al menos creo que sería bueno que el proyecto de ley ingrese lo antes posible, en la misma línea al menos de lo que se ha ido conversando acá. Vamos. ¿Dejaríamos en el informe esta referencia en los términos que hemos hablado? ¿De acuerdo? De acuerdo. Vamos al artículo 4, señora Pilar. Sí, presidente, pero en todo caso el acuerdo es una propuesta, porque... Es una propuesta de la comisión mixta. La comisión mixta propone, ¿cierto? Sí. La Cámara es la que decide al final, en su momento. Sí, pero como aquí estamos, como que fuera la política misma, depende de que todos nos comprometamos a cumplir lo que hemos planteado. Sí, y además, presidente, que la Cámara de Diputados va a sesionar la próxima semana. Primero lo va a ver el Senado y después la Cámara. Yo entiendo que para buen entendedor la presidenta del Senado también es valorar si lo pone en tabla, si no ha ingresado al proyecto. O sea, eso está más difícil, pero vamos a intentar. No, para ver cuándo lo ponemos en tabla, digo. El punto 4, le ofrezco la palabra a los diputados. No puedan socializar el debate. Entiendo que el tema principal, me pueden corregir, no son los incisos, sino la tabla. Está 9, porque no está faltando. ¿Puede la señora Pilar mostrar la tabla? Sí, presidente, ahí está. ¿Ya? ¿Se ofrece la palabra? ¿Se ofrece la palabra? Entonces, lo primero aprobado por la... No sé si algún diputado nos quiere hacer planteamiento. Nosotros entendíamos que el primer pago se hizo en junio, correspondiente al mes de mayo, que el tercer pago era el que se hacía a principios de agosto, que anteriormente era en esta fecha que bajaba a 45. El Ejecutivo, por lo menos en la conversación en el Senado, la diferencia que hubo en la tabla es que nosotros planteamos que aumentara 60% la tasa de reemplazo, pero el Ejecutivo no acogió aquello. Planteamos de que se nivelara la situación de los trabajadores con contrato indefinido, que los trabajadores con contrato por obra, faena o a plazo fijo se le igualara a los trabajadores de contrato indefinido, lo cual sí fue acogido. Es decir,
se niveló para arriba la situación de los trabajadores por obra faena, y esa es la tabla a la que llegamos. Entiendo que los diputados nos pueden corregir que la consulta era para que el Ejecutivo subiera la tabla, la tasa de reemplazo. Ofrezco la palabra. Sometemos al diputado Yomats. Gracias, presidente. Disculpe, es que estoy como con algunos problemas que no sé qué está pasando, pero ahí los voy a arreglar de mi conexión. Presidente, mire, lo que nosotros discutimos en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, y también eso se llevó a cabo en la discusión de la sala, es poder partir de un piso mínimo que sea el salario mínimo. Y al menos fue la solicitud que nos hicieron directamente los trabajadores, en consideración además que los meses anteriores ya se han visto golpeados económicamente por ¿cierto? El porcentaje que cubre este seguro de desempleo con anterioridad, que ahora se estaría modificando, pero que efectivamente eso sí tuvo repercusiones económicas complejas en los trabajadores. Y en esos términos lo que solicitan es que para lo que viene en adelante poder partir de un piso mínimo que sea igual al salario mínimo. Entonces, eso se planteó, obviamente ahí hubo una respuesta en ese momento por parte del Ministerio, que fue una respuesta negativa por las condiciones económicas de este proyecto, pero me gustaría plantear, porque esos fueron los términos en los que nosotros también nos comprometimos a ver si habían condiciones para mejorar este valor inferior. Entonces, me gustaría saber, por su intermedio, presidente, si el gobierno tiene una evaluación respecto a esto para poder iniciar la conversación. Gracias. Ofrece la palabra. Ministra Saldívar. Sí. A ver, señor presidente, por su intermedio a la diputada Gael Jomans y en general a todos quienes participaron de esta discusión. Cuando se planteó el tema de subir los valores inferiores, fue justamente para asegurar el que en ningún caso una persona que estuviese cerca del salario mínimo tuviese una tasa de reemplazo que fuera inferior al 70% de un salario mínimo, y esto se mantiene. Durante todos los giros, 225.000 pesos responde justamente a este 70% de un salario mínimo, y que fue una mejora que se hizo durante la tramitación en la comisión mixta de la primera vez que se tramitó la Ley de Protección al Empleo. Y lo que nosotros nos hemos ido dando cuenta es que la extensión de esta crisis ha sido mayor que la que teníamos antes, y lo que se hizo fue mejorar estas prestaciones, ya no solo respecto de la Ley de Protección al Empleo de los trabajadores con contrato indefinido, sino que además se aumentaron el número de giros respecto de los contratos a plazo fijo o por obra faena, y además se aumentaron los giros y las tasas de reemplazo respecto de todas aquellas personas que se encuentran hoy en día desempleadas o que podrían quedar desempleadas durante la vigencia de esta ley. Por lo tanto, el universo al cual se está llegando es un universo que es significativamente mayor que el que originalmente se estaba cubriendo, ya sea a través de la Ley de Protección al Empleo o del seguro de cesantía propiamente tal, o también a través de personas con contrato a plazo fijo que puedan eventualmente después quedar sin trabajo, ya sea que estén ahora sin trabajo o que podrían después quedar. Y por lo tanto, lo que nosotros estamos preocupados es de qué manera podemos llegar a más personas, incluso producto de un acuerdo que se hizo en el mismo Senado, se permitió la posibilidad de extender la vigencia de esta ley hasta 5 meses más a través de un decreto, si es que las condiciones laborales y sanitarias lo ameritan. Y por lo tanto, estamos pensando en que eventualmente la suspensión, que tenía una fecha de término en el mes de octubre, podría extenderse hasta el mes de marzo, producto de esta ampliación, lo mismo respecto a la reducción. Y eso hace que justamente tengamos que mirar esto de manera mucho más integral, y habiendo ya garantizado que en ningún caso un trabajador perciba un ingreso que sea inferior al 70% de un salario mínimo. Eso ya está resguardado, aunque esté en el quinto giro.
aunque esté en el sexto giro, va a tener este resguardo. Entonces, yo creo que eso a lo mejor no lo supimos nosotros transmitir de la manera correcta, pero esa preocupación de la diputada Joemans ya está recogida y estamos en el fondo tratando de llegar a un mayor número de trabajadores que son los que hoy día se encuentran percibiendo las prestaciones de esta ley. Señora ministra, me gustaría hacer una consulta después del senador al diputado Silver. Yo le quiero poner un caso bien puntual y quizás con eso me puede orientar. Y es, por ejemplo, lo que pasa con los trabajadores que algunos han llamado la primera línea de la suspensión. Es decir, personas que, por ejemplo, el sindicato Starbucks. La gran mayoría de esos trabajadores, y tienen un buen sindicato, buenos dirigentes, le pagan el sueldo mínimo y viven de propina también. Hoy en día esas personas terminan con los 225.000 pesos como reemplazo. Evidentemente, como aquí no se toma en cuenta el ingreso variable, porque no está contabilizado, no lo perciben, es decir, la verdad la tasa de reemplazo es muy superior muy inferior al 55%. Y cuando quieren aplicar a la ley de clase media u otra cosa, quedan fuera. Por alguna razón, quedan sin las ayudas. Entonces, yo entiendo que esa es la mayor inquietud que hay, que no es solo la gente que está a sueldo mínimo, sino que aquí hay muchas familias que son sectores medios que les ponen sueldo base, el sueldo mínimo, y que la otra parte son propinas, en particular en el área de servicios, o comisiones que, no sé, bueno, en la retail se les toma en cuenta la comisión al calcular, entiendo yo, el sueldo promedio. Por ende, por eso entiendo que los diputados también estaban inquietos. Tenemos una situación de gente que está pasando hambre a pesar de que están con suspensión, están con un ingreso, pero sus familias no logran pagar las cuentas y no califican para las ayudas del gobierno. Entonces, no sé si podemos contemplar de que estos ingresos del seguro de cesantía para efectos de la postulación a otros, cuando son de el mínimo, no se contemplen como ingresos. Yo entiendo que una persona que esté con un ingreso de 400.000 pesos puede ser un poco distinto, o de 400, 600.000 pesos es distinto, pero si uno está recibiendo menos el sueldo mínimo, no sería contemplar como ingreso para la posibilidad de recibir otras ayudas. Entonces yo consultaría su predisposición para que ese tipo de norma la podamos incluir para resolver este problema, que entiendo que es parte de la conversación. Diputado Silver, diputado Saavedra. Bueno, gracias, presidente. A ver, cuando aprobamos con carácter de urgencia la primera ley de protección al empleo, hablamos del concepto de suspensión, tal vez ni los ministros que participaron del debate ni nosotros como parlamentarios teníamos atisbos de la dimensión o profundidad de la crisis sanitaria y económica que iba a azotar el país durante los próximos meses. Aquí nadie pecó de ingenuo porque era obviamente una crisis que a todos nos golpeó y que en pocos meses tuvimos que ponernos al día de lo que en términos globales era una de las pandemias más graves que se ha tenido data en la historia conocida, a lo menos de la última centuria. Y en aquel entonces pensábamos que iba a ser algo grave, delicado, pero que iba a responder a una coyuntura que iba a pasar. Nosotros mismos cuando aprobamos tasas de reemplazo y esta tabla, el 70, el 55, etcétera, en degradiente, pensamos que tal vez por 3 meses y por casos muy calificados íbamos a llegar al final de ese proceso. Me refiero a lo que hoy día estamos viviendo. Hoy día uno ve las cosas tal vez con una mirada más larga, y eso es un poco el debate que queremos tener con el Ejecutivo. Se habla de una vacuna, pero cuyos efectos tal vez van a ser el próximo año. Ayer tuvimos con la presidenta de la Comisión del Trabajo la exposición de FEDETUR,
del sector turismo, del sector hotelero, hablamos de una pérdida de 1 millón de trabajos directos, de calidad, de estos que usted mencionaba por su intermedio, señor presidente, que no ganaba el salario mínimo, sino que tenía condiciones ya sea de rangos variables, comisiones, propinas muy superior, obviamente, al empleo mínimo. En términos generales, se han destruido cerca de 2.100.000 empleos a julio del año 2020. Cuando se hablaba de este fondo, se señaló y está tosudez que se pagaba con cargo a la cuenta para luego pagar al fondo solidario. Hoy día los datos públicos hablan de que el 70% ya de los destinatarios de la AFP son con cargo a este fondo solidario. Llegamos al final de la tabla y desgraciadamente, como dijo un ministro que ya no es ministro, yo creo que lo peor está por venir, en términos que vamos a partir un periodo de desconfinamiento y estas empresas que iban a hibernar simplemente no van a despertar de este sueño desde el punto de vista técnico y se van a ver enfrentados a la quiebra y obviamente a la precariedad y la indefensión obviamente de millones, porque esa es la palabra, y no quiero ser escueto con el vocabulario, millones de trabajadores que no van a tener otro ingreso que lo señalado en esta ley o en algún otro instrumento. Tuvimos ya el debate respecto al 10%, que al final del día fue un alivio para la economía y un salvataje a la gobernabilidad del país y del sustento del propio gobierno. Quizá la paradoja que nadie sabe para quién trabaja, pero bueno, con fuerza apoyamos esta medida que le dio respiro en primer lugar a los trabajadores que de sus ahorros previsionales salvaguardaron una situación difícil. Se habla de bonos que en 3 meses ya no existen, un bono único para la clase media que se está pagando. En aquel entonces le pedíamos al gobierno esta suerte de batería de proyectos que nos pudiera permitir afrontar una mirada sistémica, obviamente, de cómo vamos a enfrentar esta pandemia, no solamente la protección al empleo, cuál va a ser el tema del fondo rescate, en fin, muchas otras variables que nunca conocimos porque nos señaló que el gobierno se estaba preparando para lo que venía. Hoy día estamos llegando al final y no vemos mayores estrategias efectivamente para el futuro. Esto no es una interpelación a la señora ministra, pero yo creo que es bastante pobre la agenda sectorial del Ministerio del Trabajo de cara a una de las mayores crisis laborales que tenemos en la historia. Es un comportamiento bastante mediocre a mi juicio de la cartera en los términos que se está planteando, y no lo digo en términos personales, sino que lamentablemente creo que esta crisis obviamente le está quedando grande obviamente al Ministerio del Trabajo, lo digo en términos sectoriales y la responsabilidad política, que sí quiero ser bastante sincero en aquello, y en consecuencia yo obviamente cuando veo que esta es la tasa de reemplazo, que esta es la realidad, no la que ocurre en 3 meses más, cuando partíamos en el 70, en el 60, sino que ya llegamos al final de esto, incluso se nos dice que por decreto se va a postergar. Yo, señor presidente, si nos que hay una mirada distinta del gobierno, o se nos dice que esto va a haber apalancado una inyección distinta respecto al fondo solidario, que a lo menos aseguremos una línea de subsistencia respecto a lo que es el salario mínimo. El salario mínimo no son 225.000 pesos, y además hablamos de gente que no vivía con el salario mínimo, sino que tenía muchos otros ingresos, comisiones, etcétera. Por los ejemplos que acabo de dar, y usted también, señor presidente, yo quiero ser muy gráfico que no estoy disponible para aprobar una tabla en estos términos. Gracias, presidente. Gracias. Se ofrece la palabra. Presidente. Diputado Saavedra y después la presidenta Muñoz para poder resolver. Sí, mira, habíamos presentado efectivamente, a mí, presentar una tabla distinta a la que está acá en el proyecto. En donde efectivamente los guarismos eran por encima de esto, porque ya tenemos más certeza que lo que estamos viviendo en una pandemia cruenta, que no la habíamos ninguno de nosotros percibido ni vivido, y por lo tanto las medidas que se tomaron en el comienzo, claro, fueron todas enfrentando la situación, pero no en la profundidad que ésta merecía. Y es evidente que no vamos a tener soluciones o el fin de esto hasta que no tengamos la vacuna, y esto claramente va a estar después de abril. Por tanto, el horizonte de duración de esto y los efectos no pueden ser considerados en menos tiempo. Y al mismo tiempo, respecto de las coberturas, evidentemente va a haber cada día más gente que va a estar saliendo de los puestos de trabajo. Eso lo vemos todos los días. Por tanto, allí no podemos ser tan
constreñidos respecto de los guarismos que se tienen que considerar. Y cuando la propuesta nuestra era parejo desde el segundo hasta el quinto pago, un 65%, la retiramos porque a sabienda de que íbamos a tensionar en demasía la comisión, producto que teníamos que resolverlo desde el punto de vista de la admisibilidad, sabedores de todo eso, hicimos el gesto para justamente abrir el espacio para la conversación y entender que es menor o no es el monto adecuado el que se requiere para que las familias puedan estar un poco tranquilos con esos ingresos. Sabedores además que no pueden encontrar empleo si alguien quisiera buscar, no hay hoy día. Esto va a ser muy duro, muy difícil para el país respecto de soportar una situación como esta. Por lo tanto, tenemos que provocar soluciones que nos permitan entregar ingresos más próximos o si no en igual monto al ingreso mínimo, nunca por debajo. El reclamo de los trabajadores en la primera línea, ellos nos decían, o en su defecto, los cálculos que se hagan consideren el total haber y no el sueldo base, porque el sueldo base es claramente el mínimo o menos que el mínimo. Entonces, ellos se les dificultaba en respecto a los ingresos para tener las coberturas propias de una familia que es parte del paisaje financiero chileno, en donde el grueso lo hace a través de créditos y de deudas, por lo tanto, contraídas. De allí es que presentamos nosotros guarismos distintos, parejos, reitero, en un 65%, los retiramos porque sabíamos lo que estábamos discutiendo, pero con también el espíritu justamente de llegar hoy día a una discusión de buscar montos distintos para satisfacer las necesidades de quienes son los que están demandando mayores o mejores ingresos en esta crisis. Gracias, senadora Muñoz. ¿Tiene la palabra? Sí, presidente, yo comparto el criterio de los colegas diputados y diputadas. Creo que en tema de cobertura y tiempo vamos a ver estrecha esta propuesta. Y por cierto, como tenemos dos alternativas, o votamos y se aprueba o se rechaza, o lo otro es que dado que dimos un tiempo mayor para resolver el tema del artículo pertinente a los trabajadores de casa particular, explorar la posibilidad con el gobierno de que se acoja la propuesta que ha dicho recién el diputado Saavedra, de hacer pareja la remuneración del segundo mes hacia abajo, el 65% pareja. No sé si se puede explorar, porque dado que hay una mixta, es justamente como dice Gastón, es para explorar posibilidades en el sentido que han propuesto los diputados y las diputadas. Entonces, no sé si hay ánimo del gobierno de poder dejar una posibilidad de reunirnos nuevamente y acoger esta propuesta del 65 parejo. Y lo otro ya nos lleva a tener que votar sin haber logrado lo que se proponía de haber mandado a mixta este artículo 4. ¿Está? Presidente. ¿Tiene la preferencia la ministra? Sí. Señora ministra. A ver, señor presidente, a mí me gustaría primero que Fernando aclarara un tema que se ha planteado, que hice relación con qué es lo que se considera para las tasas de reemplazo y luego dar a conocer alguna alternativa que podría a lo mejor servir para perfeccionar esto. Pero... Sí, presidente, muchas gracias por su intermedio. Saludar también a los señores y señoras senadoras y diputados. No, una aclaración respecto a lo que se planteaba de cuál es el sueldo que se considera para efecto de la tasa de reemplazo. Por su intermedio, presidente, la ley en el artículo primero, artículo segundo, inciso primero, es bastante clara cuando señala que lo que se considera es el promedio de las remuneraciones imponibles devengadas durante los últimos 3 meses. Cuando hablamos, presidente, de remuneraciones imponibles, se considera tanto el sueldo base o remuneración fija o sueldo fijo que tiene el trabajador, como también el sueldo variable. Y por lo tanto, tanto el sueldo fijo o el sueldo variable, ¿cierto? Las denominadas comisiones, están consideradas para estos efectos. ¿Qué queda afuera? Queda afuera todo aquello que no es constitutivo de remuneración de conformidad a las normas del Código del Trabajo. Asignación de colación, asignación de
de remuneración, ¿cierto? Viáticos, eventualmente la propina que usted señalaba, ¿cierto? Eso queda fuera, pero lo que es sueldo variable, es decir, aquellos trabajadores, especialmente el sector comercio, el sector retail, que funcionen en base a comisión, esas comisiones sí son consideradas para el efecto, presidente, de la tasa de reemplazo. Así que solo, presidente, aclarar ese punto, que existía la inquietud por parte de los parlamentarios respecto de si se consideraba solo el sueldo base o también el sueldo variable para efectos del cálculo. Gracias, diputado Jomans. Presidente, la ministra quería plantear algo. Perdón, ministra. A ver, entendiendo que este es uno de los puntos relevantes de esta ley, porque es la que nos va a permitir mejorar las tasas de reemplazo y también el número de giros de aquellas personas que se encuentran actualmente suspendidos o que se encuentran cesantes, y que sin este artículo la verdad que la ley carece de sentido, porque esta ley se comienza a tramitar justamente para evitar que las tasas decaigan más allá de un 55%, ¿no es cierto? Y ese fue el objetivo primario. Y teniendo también en cuenta lo que ha planteado el diputado Silver y que también usted, presidente, lo ha planteado, en el sentido de que la magnitud de esta crisis o la extensión de esta crisis fue un tema que no lo tuvimos del todo presente cuando se comenzó con la discusión. Una alternativa que se podría estudiar es eventualmente aumentar el número de giros, manteniendo las mismas tasas de reemplazo y los mismos valores superiores e inferiores, pero pensando, por ejemplo, en aquellas actividades productivas que por orden de autoridad van a requerir seguir sin funcionar y que fueron de aquellas primeras que comenzaron a funcionar desde los primeros días de marzo. Si uno considera que son 7 giros, estos giros terminarían en el mes de octubre, y si se hace una extensión de la ley por un par de meses, por ejemplo, hay determinadas actividades productivas como jardines infantiles, sala cuna, tenemos otras restaurantes, sí. Eventualmente podría necesitar un mayor número de giros. Estoy pensando en determinadas regiones, por ejemplo la región de Magallanes, que hoy en día está con una situación muy compleja, y si ya han consumido los giros, por más que la ley se encuentre vigente, no tendrían posibilidad de darle protección a esos trabajadores. Por lo tanto, nosotros podríamos explorar extender un determinado número de giros para estas actividades mientras se encuentre por orden de autoridad suspendida, y que también se gatillara a través de estos mismos indicadores que sean de tanto situación económica como sanitaria, a través de un decreto tal como está planteado para la extensión de la ley. Yo creo que esa sería una alternativa que se podría explorar y que le daría cobertura y protección a muchos trabajadores. Gracias, ministra. Diputado Jomans. Gracias, presidente. Yo quería hacer una consulta respecto al gasto destinado a esta legislación, a la ley del seguro de desempleo, y que se ha ido utilizando, porque entiendo que este tema fue abordado en la Comisión de Hacienda también de la Cámara de Diputados. Nosotros no tuvimos en el fondo esa posibilidad porque efectivamente no era como lo que específicamente revisamos en la Comisión de Trabajo en ese momento, pero creo que sería importante conocer el nivel de gasto, porque hay 2.000 millones de dólares destinados como tope máximo, ¿cierto?, a cubrir en el fondo solidario. Entonces creo que sería interesante, entendiendo que ya estamos en una etapa como proyectando la finalización, esperemos, de la pandemia, pero entendiendo que hay acá más bien una proyección de meses en que se estaría utilizando esta ley del seguro de desempleo. Entonces sería bueno saber en el fondo como las razones, y también entendiendo esa información del por qué se está en el fondo estableciendo estos montos y no más, ¿cierto? Porque ¿cómo le podemos decir a los trabajadores que no es posible establecer como un monto mínimo, por ejemplo, el salario mínimo o porcentajes de cobertura mayor que el que se están proponiendo, presidente, si eso fuera posible? Gracias. Quiero solicitar el acuerdo a la comisión mixta para pedir la información al Ejecutivo, en particular a la Superintendencia, que es quien tiene la supervisión de la AFC también, de ver cuántos han sido los pagos con el Fondo de Solidaridad
de cesantía, fondo de cesantía solidario. Yo entiendo que hasta el día de hoy no se ha gastado ni un peso de aporte fiscal en lo que está en el fondo de cesantía solidaria. Yo creo que eso sería una información muy relevante para tener a la vista respecto a esta conversación. Si les parece, a la Comisión Mixta podríamos pedir la información oficial. Estoy seguro que la pueden hacer llegar pronto. Quiero de la misma forma plantear a la señora ministra que contemplen, además de su propuesta, que va a requerir un proceso de consulta y va a tener que reconstituirse la Comisión Mixta para conocer de la respuesta, el que considere la posibilidad de una indicación que diga algo del siguiente naturaleza. En todo caso, para los trabajadores y trabajadoras que perciban pago de 300,000 pesos de 300,000 pesos o menos, no se le considerará al mismo como ingreso para el efecto de postular a la ley de ingreso familiar de emergencia. De forma tal que si uno está percibiendo menos de 300,000 pesos, siempre pueda postular al ingreso familiar de emergencia y que este pago de la AFC no se considere ingresos. De forma tal que le demos también una continuidad a un ingreso, porque estamos hablando de personas que pueden haber estado ganando 500,000 pesos, 600,000 pesos, como no están las propinas a la vista, van a estar ganando por debajo de los 300,000 pesos, habrían estado accediendo a otros beneficios y hoy no lo están haciendo. Por la forma, estoy pensando en particular a quienes trabajaban en McDonald's, en Starbucks, en muchas tiendas de ese tipo, y que es quienes están tremendamente perjudicados. Se pediría que el Ejecutivo pueda contemplar esto como una alternativa complementaria. Quiero proponer a la Comisión Mixta, dado que la ministra nos va a tener que contestar, que podamos levantar la Comisión Mixta. Senadora Goich, perdón, había pedido la palabra. Es el diputado Melero. Sí. Brevemente, presidente, a propósito de la propuesta que hace la ministra, algo hemos conversado a raíz de la situación de Magallanes. Entonces yo creo que es importante que cuando ella señala que se pueda extender el uso la cantidad de giros, ¿no es cierto?, el uso de la ley, por cuando existe la orden de autoridad, que eso se entendía en una forma más amplia, porque estoy pensando en un restaurante con un aforo de un 25%, ahí también necesitamos proteger a los otros trabajadores. Estoy pensando en el sector turismo fundamentalmente y en jardines infantiles que probablemente no van a tener temporada y van a reiniciar en el mejor de los escenarios alguna actividad en marzo. Entonces, que eso se pueda considerar para la propuesta que elabore el Ejecutivo. Muchas gracias. Diputado Melero. Gracias, presidente. Mire, a mí me pasa, presidente, que claramente en materia del porcentaje podemos diferir respecto a los montos. Obviamente, ¿quién no querría que fuera más? Esta es la eterna discusión que tenemos en materia de beneficios sociales. Pero primero yo creo que es muy importante tener una visión integral de los beneficios que están recibiendo a los trabajadores. Y que no es exclusiva y excluyentemente el seguro de desempleo. También, por ley, hemos ido agregando otros beneficios. Tienen la canasta de mercadería, tienen otros beneficios también que pueden estar recibiendo. Segundo, yo creo también que es importante señalar que la propuesta de la señora ministra pone sobre la mesa un elemento bien importante, porque en el fondo lo que ella dice, más que un factor de aumentar ahora el porcentaje, démosle con igual porcentaje más tiempo de cobertura. Y la reflexión de esta comisión debe decir, bueno, ¿preferimos el 55% por más meses o preferimos el 65% por menos meses? Yo quiero recordar que muchos de estos beneficios se van a acabar ahora. Octubre, el último pago. Sí. Entonces, y ya hoy día hay trabajadores, y esa es una información que podríamos pedirle a la superintendencia también, que están cayendo en el 40%, que si hubiéramos aprobado esta ley, cuando la había que aprobarla, estarían ya recibiendo el 55%. O sea, ya hay, y ahí hay un tema de retroactividad que también podría explorarse respecto a esas personas que ya pasaron al 40%.
Pero me temo, presidente, que prolongar en el tiempo, subir el porcentaje, dar algún grado de retroactividad para los que están hoy día cayendo al 40%, implica un conjunto de acciones que yo no he sacado la cuenta en plata. Vamos a entrar acá al capítulo Hacienda, el gasto público, en el marco del financiamiento que hay. Claro, se dice, pero hay 2.000 millones de dólares y no se ha gastado nada. Yo quiero recordar, presidente, que aquí lo que hubo es un acuerdo de un gasto máximo de 12.000 millones de dólares, pero los recursos en Chile no es que estén guardados en la caja de fondos y si no los utilizamos para esto los vamos a perder. Son demasiados los desafíos que el país tiene por delante, los recursos siguen y van a seguir siendo escasos por un largo tiempo. Entonces, está bien, la presión por mayor gasto, por mayor beneficio, creo yo también que hay que mirarla de la perspectiva. Y a mí me gusta mucho, quiero ser muy sincero, más que subir el guarismo, presidente, a mí me gusta más la prolongación del beneficio. El proyecto de ley lo permite por vía de decreto al presidente de la República y creo que esa es una mejor solución. Yo me quedo más con mayor cobertura en el tiempo, con un porcentaje 70-55, que 65, pero por menos tiempo. Muchas gracias. Diputado Silbert, y después quiero ir cerrando la comisión porque el Senado va a comenzar a sesionar. Diputado Silbert. Mire, yo quiero proponerle lo siguiente. Nosotros no tenemos atribución en esta materia, es evidente, depende del Ejecutivo. Creo que le hemos planteado 3 alternativas distintas a la señora ministra que pueda estudiar y espero que podamos tener una respuesta pronto. A mí me gustaría insinuar que podamos constituir la comisión mixta sobre este punto mañana, en algún momento de la mañana, para despejar de una vez. Entiendo que las alternativas son aumentos de giros, el que no se contemple ingreso sobre cierto nivel para postular a otros beneficios, o lo último que ha planteado el diputado Melero como alternativas. Todos queremos tratar de ajustar al máximo, tratar de ayudar al máximo, pero entendemos que hay una disputa objetivo y pedirle a la ministra que entiendo que son materias de Hacienda, pero también entiendo que estamos en medio de la pandemia y no sabemos cuándo va a terminar esto. No sé si habría otro planteamiento. Entiendo que el tema de la retroactividad, ministra, había voluntad y que se entendía que eso iba a ser así. No sé si nos puede clarificar ese punto, si requiere una indicación para el giro de agosto, que se pagó a principio de agosto. A ver, la ley tal como está hoy día y lo que se ha aprobado es que entra en vigencia y no tiene efecto retroactivo. Lo que nosotros estamos encontrándonos es que según cuando se apruebe esta ley es también lo del efecto retroactivo. Todos los días viernes hay pago, hay giro, y por lo tanto también habría que, si es que se quisiera explorar una retroactividad, hay que entender la fecha. Entonces uno podría ponerla como los giros del mes de agosto, o determinada fecha, pero también eso tiene que ver, y por eso también yo creo que es tan importante con la urgencia de la tramitación de esta ley, porque no podemos seguir pasando días en la tramitación. La voluntad sería poder de la comisión mixta despachar esto mañana. El Senado tendría que explorar la posibilidad de ponerlo en tabla mañana si lo logramos despachar, o el lunes a primera hora para que los diputados puedan verlo también. Entiendo que ya se conversó con el presidente Paulsen de la Cámara esa posibilidad. Y estaríamos atentos a ver. Yo entiendo que la retroactividad planteada por el diputado Melero como criterio era para evitar la situación que se produjo de que al no estar despachado a principios de agosto no se pudo pagar el 55% de tasa de reemplazo y algunas personas bajaron a 45% en ese sentido. Entonces entiendo que es para el tercer giro, para quienes les correspondía el tercer giro, para que se recupere eso que se, entre comillas, perdió. ¿Habría acuerdo, colega? Informe de acuerdo a lo que le informa la presidenta. No sé, Patricio, no sé si mañana... Solamente pedirle, presidente, si va a citar mañana, por favor, que fuera después de las 11, porque yo al menos tengo unos compromisos antes de esa hora. ¿Les parece que podamos citar a las 11, de 11 a 2 y media? De 11 a 2 y media quedamos citados para mañana. ¿Estamos? De acuerdo, presidente. ¿Perdón?
si es posible, si es que ya está este informe respecto al gasto en la ley, que se nos puedan enviar, porque yo entiendo que la Comisión de Hacienda, como le decía, a la Cámara de Diputados, tuvo conocimiento de un informe en donde se rendía en el fondo el gasto en la ley de presupuesto, en la ley, perdón, del seguro de desempleo. Entonces sería bueno que podamos tener esa información. Sí, yo estoy seguro que la ministra nos ayudará a conseguir los datos si depende de la superintendencia. Si se han hecho, entiendo que la pregunta es cuánto se ha girado sobre el fondo de cesantía solidario y si se ha tenido que recurrir a la garantía estatal, entre comillas, que se había planteado. Porque tampoco sé cuándo estaba gatillado o pensado que se iba a usar esos fondos, a partir de qué mes, no sé a partir de qué giro. Entonces, para tener los datos, estoy seguro que podemos contar con ellos mañana. Estamos habiéndose cumplido el objeto de la sesión. Entiendo que quedamos con un tema pendiente, que es el artículo 4, el artículo 11 ya resolvimos. Nos estamos viendo mañana a las 11. Muchas gracias, colega. Muy bien.